Los hallazgos detectados en por lo menos 10 casos asociados a municipalidades y a sus trabajadores revelan una evasión de por lo menos 2.2 millones de quetzales que no llegaron a las arcas del Estado. Sin embargo, podría ser un monto mayor, tomando en cuenta que las investigaciones solo parten del 2018 a la fecha. El modo de operación es la anulación de las facturas y el reporte con valor cero de las declaraciones, refiriendo que las corporaciones ediles no tienen la obligación de retención de impuestos. Al respecto, se presentarán las demandas penales correspondientes. Además, se ha enviado una carta a las corporaciones ediles para que se evite esta práctica de evasión fiscal. Se recomendó que antes de pagar una factura se utilice el verificador integrado y se solicitó a la cartera de finanzas que verifique el pago a proveedores de gobierno central y municipalidades. Dice un dicho por ahí, echa la ley, echa la trampa, y parece que esto ha sucedido con las facturas electrónicas, que es una forma innovadora de poder representar este registro, este comprobante del pago de impuestos, pero también ya ha sido utilizado por otras personas para poder evadir así al fisco. Licenciado, increíble esta situación, pero ya hay varias sospechas y casos que están en investigación sobre procedimientos irregulares que se han presentado con las facturas electrónicas. Esto lo que demuestra es la descomposición de la sociedad, sí, porque efectivamente las FEL, las facturas electrónicas en línea, nos sirven a los contribuyentes, porque imagínese usted tener que ir a imprimir facturas, tener que llevar las facturas, todo eso implica tiempo, gasto. Mientras que ahora usted simplemente se mete a su computadora, llena su facturita y la envía. Y ellos le hacen la deducción de sus impuestos ya automáticamente. Yo creo que es un error en el que se ha caído, porque efectivamente el mejor ejemplo donde se está practicando este tipo de evasión fiscal son las municipalidades. Ahí es donde se ha detectado. Sí. ¿Y cuál es la mecánica? Lo que pasa es que ellos tienen que pagar algunos servicios y entonces suben las compras a Guatecompras, y cuando estos ya autorizan los pagos, pagan, pero automáticamente piden a la SAT que se anule esa factura para poderla volver a poner en cero y volver a subirlo. Es decir, lo que es una evasión, como muy bien lo plantea la gente de la superintendencia. Yo tengo alguna diferencia con ellos, porque yo creo que no se le debe de pedir, por favor, a los señores miembros de las municipalidades que no cometan este tipo de hechos. Hay que meterlos presos. Hay que meterlos presos, porque esa es la única forma como van a aprender. O sancionarlos económicamente. No, es que aquí hay prisión. ¿Cuál es el caso entonces? ¿Qué pasa con una persona que sea detectada que sí realizó una evasión? Porque en varios casos en municipalidades se menciona que no fue solo una vez, sino que han sido varias veces, por lo cual han sido detectadas. ¿Cuál es el proceso penal que se puede seguir contra estas personas? Por evasión fiscal. ¿Y cuántos años son? No tengo ahorita en mente cuántos años serán, pero efectivamente ahí hay también asociación, puede haber una asociación ilícita, claro. Pueden ser estructuras criminales las que estén trabajando, que es una realidad en el país. Y yo que, sí ojo, creo. A veces también, los alcaldes tienen que estar enterados. Totalmente. Y si no, tener mucho cuidado también con quien les lleva a la auditoría, a la contabilidad, porque entonces aquí sí ya vemos esa asociación porque ilícita. Los alcaldes son quienes administrativamente son responsables del manejo de los recursos de la municipalidad. Por lo tanto, ellos tienen que estar al día de qué está sucediendo y tener un buen equipo de auditores. Yo creo que no se trata de poner sobre aviso a la gente, se trata de iniciar los procesos para que todo el mundo entienda que tiene que pagar sus impuestos. Claro. Yo pago mis impuestos, usted paga sus impuestos, y todos los guatemaltecos que nos están viendo pagan sus impuestos. Posiblemente algunos no lo harán, pero esos que no los están haciendo, mi consejo, páguenlos, porque efectivamente la SAT está haciendo un trabajo pues si no de fondo, por lo menos ya comenzó a detectar algunos casos. Pero ¿qué es lo que yo creo que se debería de hacer? Porque aquí hay un error. Si usted se da cuenta, aquí hay un error. ¿En qué sentido? Aquí hay un divorcio. Ajá. Hay un divorcio entre el Ministerio de Finanzas y Guatecompras con la SAT. ¿Un cruce de información? No hay cruce de información.
Ese sistema debe de estar integrado, como muchos sistemas en Guatemala deben estar integrados, porque entonces, ¿qué va a pasar si estos señores solicitan el pago de un servicio a Guatecompras? Ellos lo van a autorizar. ¿Okay? Y para ellos ya está en ley, Bueno, no hay ninguna irregularidad. Ellos ya lo autorizaron y les dicen páguenlo. Pero cuando estos piden la anulación a la SAT, automáticamente ellos se enteran porque están todos conectados, integrados y hay información cruzada. Entonces les va a decir, inicie un proceso contra ellos. Porque ahí también entonces en este cruce de información se van a detectar más casos, porque estos son los que frecuentemente lo han hecho y que la SAT ha detectado, pero no sabemos cuántos también lo ha hecho una vez, 2 veces, y bueno, no pasa nada, porque así pudieron empezar estas municipalidades, ¿no? Lo hice una vez, no pasó nada, lo hago otra vez, no pasó nada. Bueno, entonces utilicemos esta técnica para poder de esta manera entonces, pues, asociarse o apropiarse entonces de unos recursos, porque no se sabe entonces qué hacen con el dinero si no lo están reportando a la SAT, ¿no? Este tema de que no existe esa conexión creo que marca esta amenaza también para los tributos que puedan ingresar a la SAT. Y es una muy buena opción que usted plantea, licenciado, porque vemos entonces, si este es uno de los principales problemas, bueno, ¿qué puedo hacer yo? La SAT tiene que ir, aparte de investigar y de ir entonces penalmente contra las municipalidades o las personas, también buscar alternativas para que no vuelva a suceder. Y aquí hacer un trabajo coordinado también con el Ministerio Público. Miren, es que el problema es que en muchas de las instituciones y los organismos del Estado se crean feudos. Y entonces resulta que alguien en una institución es un reyesito, en un ministerio es otro reyesito, en un organismo son reyesitos, la junta directiva. Y no es cierto, no es cierto. Aquí todos son servidores del pueblo, porque el pueblo nosotros les pagamos sus salarios. Y entonces el trabajo que se tiene que hacer es técnico. Hoy, Sandy, la tecnología de punta está a la orden del día. Exactamente. Y por eso se hacen las facturas electrónicas, Es ¿no? correcto. La SAT tiene cualquier cantidad de recursos para invertir en tecnología, al igual que el Ministerio de Finanzas. Deben de hacerlo porque al final ellos lo que están haciendo es recaudando dinero para poder solventar los problemas de la gente pobre de la que hablábamos antes, de las remesas. Yo creo que ese es el punto, integrar todos los sistemas y no solo de esto. En materia de seguridad, en materia de justicia, hay muchos en materia legal, en el Congreso de la República, con otras instituciones, en lo que se pueda. El problema es que todo el mundo funciona con su propio feudo, para sus propios intereses y personalísimos, ni siquiera intereses de país, no, personalísimos. Vamos a mostrar unos datos porque es muy importante poder pues darle a conocer esta información sobre esta forma en la que se está operando para evadir impuestos. Una de las mejores medidas para mejorar sin duda alguna la recaudación es la ampliación de la base fiscal, es decir, incentivar a que más ciudadanos guatemaltecos paguen los impuestos. Los ciudadanos entonces puedan cumplir de esta forma con sus obligaciones tributarias. Uno de los males crónicos del Estado guatemalteco es esa brecha fiscal, pues casi nunca se logra recaudar lo programado para cada periodo fiscal. Y en Guatemala es evidente que las personas que pagan impuestos son los menos y que por el contrario la evasión fiscal es una práctica que es cotidiana, lamentablemente. Y cuando vemos este tipo de prácticas, con el tema de la factura electrónica, que se pensaba entonces la facilidad de poder emitirlas, pero que también se ha convertido en una oportunidad para otro tipo de situaciones, también al no reportarlas o al hacer este tipo de estrategias ilegales, llamémoslas como es, dejan un daño también para la tributación, porque, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, bueno, ya son parte de ese rango o de esa base fiscal, pero no cumplen como deberían. Entonces esto va a verse afectado al final entonces cuando se haga el conteo de la recaudación del año fiscal. Esto es muy importante. Y aparte de ello, ¿qué mal mensaje se envía que municipalidades estén haciendo esto? Porque también dan ideas a otras empresas, a otras entidades para que lo hagan y que de esta forma afecten de gran manera también la recaudación tributaria, que eso repercute en el tema del presupuesto, en los proyectos, en las obras que se puedan hacer para nuestro país y estamos cada vez peor, ¿no? Pero hay algo que es bien importante, vea,
Yo creo que estos casos sirven para dos cosas. Una es para ejemplarizar, iniciando los procesos penales en contra de las corporaciones municipales que correspondan o contra particulares que hay que hacer. Pero también sirve para estudiar los casos, ver las fallas internas de las instituciones y ver en dónde están las fallas que permiten que efectivamente se pueda evadir o se pueda eludir. Y yo creo que eso es bien importante. Y para eso hay que contratar expertos. La SAT tiene los recursos, Finanzas tiene los recursos. Sí. Hay que contratar expertos y pedirles dictámenes que sirvan y ayudan para ir replanteando los esquemas de la factura electrónica en línea. Porque, perdónenme, pero sí ayuda muchísimo. Y entonces lo que hay que hacer es mejorarla, perfeccionarla para evitar precisamente este tipo de evasiones. Y usted muy bien lo planteó. Yo creo también que efectivamente hay que educar al guatemalteco para que vaya pagando sus impuestos, porque todos pagamos impuestos, pero especialmente la clase media. Exactamente, que ahí recibe la clase media pues la mayor carga tributaria, sí, ¿no? Con el pago de diversos impuestos, y también es muy importante que la SAT pueda hacer una revisión sobre este tema. Si ya se han detectado, poder establecer algún mecanismo para indagar un poco más, para ver quiénes más están realizando esta práctica irregular, y de esta forma empezar a accionar, porque no basta con un llamado de atención y con, bueno, lo hemos detectado, dónde están los registros, hacer una supervisión, no, ir directamente, porque no es lo mismo cuando uno, bueno, le dice, bueno, pero no lo volvás a hacer, a que venga ya el castigo, ¿no? Cuando con nuestros padres, cómo funciona la situación, sabemos, los que son padres también cómo tienen que corregir a sus hijos, prácticamente es esta situación, ¿no? En donde no se deben permitir situaciones como estas, especialmente de entidades municipales, porque tienen una gran responsabilidad. ¿Cómo es posible que se estén evadiendo estos recursos si los recursos que están utilizando vienen de los tributos que los guatemaltecos pagamos y que se les da a ellos año con año en su presupuesto? Y van a la bolsa. Exacto. De ellos, no van a obra, no van a servicios. Y ahí van va a la más bolsa. allá, porque no solo es evasión. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Es correcto. ¿A dónde paró? Va un poco más de esas investigaciones. Sí, por eso yo le decía, el esfuerzo tiene que ser un trabajo conjunto con el Ministerio Público y ponerlos a disposición de los tribunales. Claro. Pero paralelamente revisar y estudiar las fallas para mejorarlas y que no se sucedan ni con particulares, ni con empresas, ni con nadie más. Definitivamente. Sabemos que este punto se ha convertido en una debilidad, pero detectar entonces por qué el control que se tiene sobre el registro o los tributos que se ingresan también producto de las facturas, se está dando esta situación. El cruce que usted mencionaba con Finanzas está bien, pero por ejemplo, en una empresa privada, ¿cómo se puede auditar esta situación? Ellos tienen al interno, la SAT tiene al interno controles que les permiten poder hacer esas revisiones en las empresas cuando tienen algunas dudas, pero de hecho sí lo tienen, y yo estoy enterado que sí lo tienen y les ha funcionado. Pero desde luego todo esto pueden tener mejoras. Van a haber casos de evasión, desde luego que hay casos de evasión. Pero que sean los mínimos. Yo estoy seguro, pero tienen que ser los mínimos. Claro. Sin afectar el Estado y las finanzas del Estado, porque independientemente del tema de la corrupción, algo le llega a la gente de escasos recursos, a la gente más necesitada, a la gente que lo necesita, al servicio de salud, a la seguridad del país y a la educación. Exactamente. Eso es lo que está pasando entonces en cuanto a las facturas electrónicas. Vamos cerrando este tema de análisis y ahora, al regresar, vamos a hablar sobre un tema de estadística, un estudio que se realizó por parte del INE sobre qué tanto utilizan los guatemaltecos de buena forma la mascarilla. Entérese al regresar.